Probad y ved. Historia de hoy. Mi talento, mi ministerio. La Biblia está repleta de personas que dedicaron sus vidas a una tarea muy especial: conducir al pueblo de Dios. Recordamos a Noé, Abraham, Moisés, Josué, profetas y otros. Pero la historia no termina allí. La historia continúa en nuestros días cuando vemos profesores con sus clases, conduciendo al pueblo de Dios a través del estudio de la lección de la escuela sabatina. El trabajo continúa cuando vemos a nuestros hombres liderando a la juventud en los caminos del Señor. El trabajo continúa cuando vemos en acción a la fuerza de las mujeres, ocupando espacios tan significativos en la proclamación del Evangelio. El trabajo continúa cuando vemos a nuestros líderes, ancianos y pastores, dedicándole sus vidas a la misión de liderar, proclamar y salvar. Lo interesante es que no necesitamos ir muy lejos para encontrar a esas personas. Están muy cerca de nosotros. Ellas hacen de sus talentos su ministerio. Aquí en Campo Grande, Mato Grosso do Sul, existen muchas personas así, totalmente involucradas con la misión. Específicamente en la iglesia del barrio universitario, encontramos muchos ejemplos de hombres y mujeres dedicados a la obra misionaria. Para representar a ese grupo especial de personas, escogimos al joven Rubén Barros Godoy. Él fue prácticamente criado en esta iglesia y hoy es un incentivo para todos nosotros. Con disposición actúa en prácticamente todos los departamentos de la iglesia. Hoy, como primer anciano, él ejerce gran influencia sobre los hermanos. Esto ha contribuido para el crecimiento de la obra misionaria en su barrio, para un reavivamiento espiritual de los miembros, y así la iglesia se torna cada día más viva y más fervorosa. Las actividades son muy interesantes. La alabanza congregacional es uno de los puntos fuertes de la liturgia. El tocar el piano y liderar una pequeña banda musical. Rubén está contribuyendo para desarrollar otros talentos y crear un clima de participación, espiritualidad y adoración. Rubén es un verdadero líder que no mide esfuerzos para compartir sus conocimientos bíblicos. Su influencia es determinante y la utiliza con bondad y amor al abrir la palabra de Dios para los jóvenes y su iglesia. Es un apasionado por la enseñanza y creó una clase bíblica adaptada al programa Biblia Fácil los domingos en la noche, donde decenas de hermanos y visitantes tienen la oportunidad de estudiar la Biblia de una manera didáctica y atractiva. Muchas personas han tomado la decisión del bautismo a partir de esa clase bíblica. Decidido a dedicarle todo su tiempo a la predicación del Evangelio, Rubén además ofrece estudios bíblicos en las casas de los interesados. Uno de los motivos que hacen de la iglesia del barrio universitario un lugar tan activo espiritualmente es el gran coro, que reúne a gente de varias edades. El coro existe hace más de 18 años, siempre bajo el comando y dirección de Rubén. Él también es consejero espiritual del Club de Desbravadores Herederos del Rey e instructor de Orden Unida. Su conducta cristiana y su liderazgo ha llevado a los miembros de la iglesia a realizar cosas importantes. Una de ellas es la realización de un gran sueño: inaugurar la nueva iglesia construida al lado de la iglesia actual. En su trabajo como profesor universitario de ingeniería eléctrica, Rubén siempre da testimonio de su fe. ¡Qué bendición para la iglesia cuando vemos jóvenes que se dedican a vivir una vida en misión, haciendo de sus talentos sus ministerios! Y de esta manera son capaces de construir una historia de victorias en sus comunidades. ¿Qué tal ser un joven así? Probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de
este momento a mí me ha tocado de presentar algo muy especial, que son los niños de nuestra iglesia. Ellos tienen un hermoso mensaje para nosotros. Dejo con ustedes a nuestros niños. Que Dios les bendiga. El camino del cielo quedó consagrado por sus pisadas. Cada espina que hiere nuestros pies, también hirió los suyos. Él cargó antes que nosotros la cruz que cada uno ha cargado, pero Él nos dice: he aquí que estoy con vosotros. No temáis. Conozco buena esta pena. He cargado con vuestros dolores. He peleado en favor puesto. Y es mi nombre, soy más que vencedores. Y sábado todo lo pequeño en la iglesia. Feliz sábado a todos mis hermanos y hermanas. Cristo siempre llena el alma cuando hay amor. No hay dolores y no hay penas cuando hay amor. El amor nos lleva a Dios, quien nos da felicidad. No hay tinieblas sino luz cuando hay amor. Cuando hay amor, cuando hay amor, canta alegre la vida toda cuando hay amor. Cuando hay amor, cuando hay amor, canta el alma su ventura cuando hay amor. ¿Qué tal? Feliz sábado, queridos hermanos. Es una alegría para mí poderles acompañar en este sábado de mañana. Feliz sábado a quienes están ahí en casita, en el comedor de su casa, pero también un feliz sábado a quienes están quizás ahí acostaditos o en algún otro lugar de la casa. Y gracias por conectarse y esperamos que hoy día podamos tener un encuentro especial con Jesús. Seguramente algunos me conocen, otros no tienen ni idea quién soy, pero no importa. La alegría, ¿no es cierto?, es de poder congregarnos, de poder estar aquí a través de las plataformas y de las redes sociales. ¿Cómo no agradecer también a Raquel, que me hizo la invitación, a nuestros amigos también que nos ayudan aquí con toda la programación, y hemos de esperar, ¿no es cierto?, que al abrir la palabra del Señor podamos disfrutar juntos de este día sábado. Quiero compartir con ustedes acerca del libro de Apocalipsis. Y la verdad que Apocalipsis es un libro que muchas veces cuando lo abrimos genera un poco de temor.
Y cómo no hablar del miedo sabiendo que hoy por hoy estamos, ¿no es cierto?, quizás con un poco de temor de salir de casa, de poder arriesgarnos a salir. Y quizás muchos de ustedes han salido de casa con la mascarilla, con todo, ¿no es cierto?, lo que significa los implementos poder salir de casa, pero aún así produce un poco de temor. Quizás más de alguien ya está cansado de estar casi 3 meses encerraditos en casa con todo lo que está sucediendo, pero como hijos de Dios sabemos que esta es la oportunidad que tú y yo tenemos de también predicar el Evangelio con más fuerza que nunca. Sabemos que a medida que el tiempo vaya avanzando, esto nos va a ir mejorando. Y aunque pareciera ser malas noticias para muchos, para nosotros los hijos de Dios sabemos que la venida de Jesús está cerca. Y hablando de la venida de Jesús, quiero decirles algo. Quizás van a querer apiedrarme, quizás no me van a invitar más, pero quiero decirles que yo creo que la venida de Jesús no es pronto. ¿Sí? Creo que la venida de Jesús no es pronto. ¿Quieres saber por qué? Entonces vamos a estudiar juntos la Biblia. Y no puedes perderte el final, porque recién ahí vas a ver por qué yo creo que la venida de Jesús no es pronto. ¿Sabes? El libro de Apocalipsis, obviamente en el capítulo 1, versículo 1, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que he visto. Mira, es interesante notar que el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 1, deja en claro que el libro de Apocalipsis no tiene que ver con tragedias, no tiene que ver con terremotos, no tiene que ver con pestes, sino que tiene que ver con la revelación de Jesús, con mostrar el ministerio que Jesús hace hoy en favor tuyo y en favor mío. Apocalipsis, el apóstol Juan deja en claro en el primer versículo que lo que él está intentando escribir, lo que él está intentando demostrar es a Cristo intercediendo por ti, por nosotros en el santuario celestial. Y que pronto todas estas cosas que estamos viviendo hoy van a terminar. Pero antes de eso, sabemos nosotros que el apóstol Juan no estaba ahí en la isla de Patmos de vacaciones, tampoco estaba en cuarentena, si bien estaba impedido de poder salir de casa o de poder salir de la prisión porque estaba preso, no estaba cómodamente en una cama de 2 plazas, probablemente tenía un colchón de piedra, pero aún así su mayor preocupación era tener un encuentro con Jesús. Y en medio de esa angustia, de esa tristeza, en medio de esa desesperación de estar privado de libertad, yo me imagino al apóstol Juan orando fervientemente para tener ese encuentro con Jesús, y entonces Jesús le contesta, Dios le revela y le revela mucho más allá de lo que quizás él quería conocer. Y miren, los primeros versículos o los primeros capítulos del libro de Apocalipsis, específicamente del 1 al 3, nos muestran tiempos, nos habla de edades, de tiempos específicos de lo que la iglesia del Señor iba a pasar. Y entonces encontramos después del saludo del apóstol Juan, después de mencionar que está ahí, ¿no es cierto?, en la isla de Patmos, y después de decirnos que él venía a revelar a Jesús, vemos que el apóstol Juan entonces ahora escribe a las 7 iglesias, saluda a las 7 iglesias. Y de paso, una pregunta quizás para la sociedad de jóvenes: ¿será que había 7 iglesias o había más? ¿Por qué será que el apóstol Juan escribe o decide entregar el mensaje a las 7 iglesias? Entonces ahí quizás sería bueno con los JA hacer un concurso de cuántas iglesias se encontraban en la época del apóstol Juan, ahí con el apóstol Pablo. Pero la verdad es que el apóstol Juan utiliza estos tiempos para poder explicarnos a ti, a mí y a todos quienes abrimos la Escritura, que la iglesia del Señor iba a pasar por tiempos proféticos y por tiempos, ¿no es cierto?, donde la cosa iba a andar quizás ni tan bien ni tan mal, pero ojo, siempre iba a haber un remanente que se iba a mantener fiel a la palabra del Señor. Y encontramos entonces el mensaje a la primera iglesia, a la iglesia, ¿no es cierto?, de Éfeso.
esa iglesia perseverante, esa iglesia con trabajo, esa iglesia, ¿no es cierto?, con amor, pero aún así, esa iglesia que Jesús le reprocha que ha abandonado el primer amor, esa iglesia a la que se aparta de la santa doctrina, esa iglesia que a pesar de que encaminaba, ¿no es cierto?, su camino ferviente a los principios que Dios, el Señor le reclama y le dice, mira, algo tengo contra ti, has abandonado tu primer amor. Pero dice, arrepiéntete, practica la sana doctrina y tendrás derecho al árbol de la vida. Y cómo no hablar acerca de los pioneros, de los padres de la iglesia o de la iglesia apostólica, ¿no es cierto? Esa iglesia de los apóstoles, una iglesia ferviente, pero que de alguna manera tambaleaba en muchas oportunidades por las situaciones que estaban enfrentando. Luego la iglesia avanza al tiempo de Esmirna, esa iglesia, ¿no es cierto?, sufrida, esa iglesia que tiene que enfrentar quizás la primera persecución, esa iglesia que es perseguida por el Imperio Romano, pero es una iglesia, ¿no es cierto?, que el Señor le dice, sé fiel hasta la muerte. ¿Para qué? Para que tengas derecho a la corona de vida eterna. ¿No te gustaría estar de pie a ti cuando Jesús venga? Y aquí entonces ese tiempo profético de la iglesia de Esmirna, esa iglesia posapostólica, el Señor le dice, sé fiel. Luego avanzamos a Pérgamo. Entonces Pérgamo, ¿no es cierto?, es esa iglesia de doble filo, por así decirlo. Una iglesia espiritual, pero quizás una iglesia también pagana. Una iglesia que abría, ¿no es cierto?, las puertas a los nicolaitas, a los balaamitas, ¿no es cierto? Esa iglesia que se arrepentía pero que volvía a caer. Y el Señor, ¿no es cierto?, le dice, arrepiéntete, no juegues con la doctrina, límpiala, vuelve, ¿no es cierto?, a los principios. Luego saltamos a la iglesia de Tiatira, donde el Señor, ¿no es cierto?, le dice, conozco tus obras, tu servicio, tu perseverancia, pero tengo algo contra ti. Siguen mezclando la doctrina con Jezabel. Y entonces el Señor le dice, mantente firme, retén lo que has aprendido. ¿Para qué? Para que puedas, ¿no es cierto?, tener aquella estrella, aquella corona de vida eterna. La iglesia de Sardis, aquella iglesia, ¿no es cierto?, que manchó quizás las vestiduras blancas. Y entonces el Señor le dice que tiene que reavivarse, que tiene, ¿no es cierto?, que cambiar porque sus obras no son perfectas, y si quieren alcanzar las vestiduras blancas tienen que volver, ¿no es cierto?, a mirar la Biblia, la palabra de Dios, y colocar su mirada en Cristo Jesús. Luego avanzamos a la iglesia de Filadelfia, esa iglesia, ¿no es cierto?, que se mantuvo firme a la palabra del Señor. Esa iglesia que enfrentó quizás los tiempos más duros, tuvo fuerzas, y el Señor le dice, aférrate para que puedas alcanzar la corona. Y luego se abre la escritura con la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado que nosotros somos la iglesia de la Odisea? Y en parte tiene razón, pero mire, lo interesante es que el apóstol Juan, cuando le habla a la iglesia de la Odisea y le dice, mira, tú eres tibio, porque no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces tienes que ser fiel, tienes que volver a tomarte de la mano de Jesús. El Señor Jesús aquí nos dice algo bien interesante. Y entonces el apóstol Juan termina con la iglesia de la Odisea, y el libro de Apocalipsis se abre. Y se abre a la historia en el tiempo del fin. Se abre a los acontecimientos finales. Se abre y nos describe lo que ha de suceder. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué el Señor Jesús, después de hablar a la iglesia de la Odisea, le permite al apóstol Juan entender el porqué de todo lo que va a suceder en el tiempo del fin? Porque el problema en el tiempo del fin, o la gran batalla del tiempo del fin, no solamente tiene que ver con la lucha entre el bien y el mal, entre Miguel y Satanás. Tiene que ver con tu fidelidad. Tiene que ver con la decisión a quién vamos a servir. ¿A quién vamos a adorar? ¿A quién le vamos a entregar nuestra vida? Y saben, queridos hermanos, si hoy, que entre comillas tenemos la libertad de ser fiel a Dios, nos cuesta, ¿tú crees que en el tiempo del fin, cuando esto ya se haga quizás insostenible, podremos permanecer de pie? Pero no es de eso lo que yo quiero hablarte hoy. No es de las iglesias,
sino que quiero llevar un poco de esperanza a través del libro de Apocalipsis. Y lo vamos a mirar de una manera quizás diferente a la que estamos acostumbrados. No sé cuántos de ustedes han escuchado la palabra bienaventuranza. ¿Sabes qué significa? Cuando hablamos de bienaventuranza, generalmente nos vamos al libro de Mateo, al Sermón del Monte. Pero es interesante notar que el libro de Apocalipsis nos entrega las últimas 7 bienaventuranzas. Las 7 últimas bienaventuranzas. Y bienaventuranza significa dichoso, feliz, contento. Y yo te pregunto, ¿eres feliz? ¿Estás contento? ¿Podemos ser dichosos en este tiempo a pesar de lo que está sucediendo? Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero para que eso ocurra, hay una expresión que yo no dije. Dice, abre la puerta. Y entonces aquellos que abren la puerta podrán ser felices. Y vamos a abrir la Biblia a la primera bienaventuranza. Si quieres puedes ir ahí subrayando o tomando tus apuntes para poder al final, ¿no es cierto?, del tema tener las 7 últimas bienaventuranzas que nos presenta la Biblia. Y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. ¿Ya lo encontraste? Vamos a leer juntos lo que dice la Biblia. Bienaventurado, dice, el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y los que guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Notaste lo que dice? Felices, dichosos, regocijaos. ¿Quiénes? Los que leen. ¿Pero quién más? Los que oyen las palabras de esta profecía. Y hoy día tú y yo somos felices. ¿Por qué? Porque leemos y porque también estamos escuchando este mensaje. Pero para poder tener la felicidad completa, el Señor Jesús o el apóstol Juan escribe y coloca, ¿no es cierto?, una condición. Porque dice, no solamente basta con leer y oír, sino que para ser bienaventurado, para ser felices, la Escritura dice, los que guardan las palabras en ellas escritas. Y esto tiene que ver, queridos hermanos, de fidelidad. No basta simplemente con leer. No es simplemente oír. Tenemos que ser fieles. ¿A qué? A lo que está escrito en la palabra de Dios. Tenemos que ser fieles. ¿A qué cosa? A lo que el Señor escribió en su palabra para ti y para mí. Y vuelvo a preguntar, teniendo en cuenta este primer versículo que acabamos de leer, ¿eres feliz? ¿Eres dichoso? Porque dice, el que lee, el que guarda, podrá ser bienaventurado. Quizás solamente leemos, quizás solamente oímos, pero recuerda que para ser bienaventurado en el tiempo del fin, también es necesario guardar. Vamos a avanzar y vamos a la segunda bienaventuranza. Ya el apóstol Juan va derecho a Apocalipsis capítulo 14. Y Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, ahí ustedes en casa pueden acompañarme en la lectura, dice así, y tiene que ver con una promesa, y tiene que ver con la promesa de los que son llamados al descanso. Y la pregunta es, ¿podemos ser felices sabiendo que quizás vamos a ser llamados al descanso? ¿Podemos ser bienaventurados, dichosos, sabiendo que quizás la hora de la partida de este mundo terrenal está cada vez más cerca? Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado, feliz, dichoso, los que de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor, sí dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y aquí nos damos cuenta que las bienaventuranzas del libro de Apocalipsis son para un grupo específico. Y son para ese grupo que tiene que enfrentar el tiempo del fin. Apocalipsis 14 nos está hablando del mensaje del tercer ángel. ¿Cuándo comenzó el mensaje del tercer ángel? ¿Cómo creemos nosotros?
Desde que, ¿no es cierto?, Jesús entró al lugar santísimo en 1844 a interceder por ti y por mí, comenzó la predicación del tercer ángel. Y en esa predicación, o en ese contexto, el Señor Jesús dice, mira, bienaventurados, felices, dichosos, los que mueren en el Señor. ¿Por qué? Porque sus obras con ellos siguen. ¿Y qué tiene que ver esto, querido hermano? Fidelidad. Porque si tú eres fiel a Dios, si tú te mantienes fiel al Señor, a su palabra, quienes te hayamos conocido en vida, quienes te hayan conocido en vida, te recordarán no solamente porque eres un buen hombre. ¿Cuántas veces hemos quizás participado de un funeral o de un velorio y escuchamos decir, era tan bueno? Pero lo importante es que la gente diga de ti, la gente diga de mí, que tuvimos un encuentro personal con Jesús y cuando tú caminabas, cuando tú hablabas, cuando mostrabas tu manera de ser, eras porque reflejabas a Jesús. Y entonces el apóstol Juan dice, bienaventurados los que mueren en el Señor. ¿Por qué? Porque serán recordados como hijos fieles a la palabra del Señor. Por ahí hemos escuchado cuántas veces la expresión, no me importa lo que digan de mí, da lo mismo. No tiene sentido, no me preocupa lo que digan los demás. Pero a los hijos de Dios sí, porque lo que digan de ti o lo que digan de mí será lo que la gente piense de Dios. Será lo que las demás personas vean de Jesús. Y mira, quizás muchas personas, la única oportunidad que tendrán de conocer de Dios es a través de tu vida. El único sermón que aquellos escucharán, el único mensaje que quizás tus vecinos escucharán, es verte a ti. Por eso el Señor Jesús dice, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, porque descansarán, pero sus obras seguirán. ¿Cuáles? El buen testimonio. Aquellos que llevaron una vida de fe y compartieron a Jesús en todo. Mira, es interesante ver cómo el apóstol Juan nos habla de la dicha de morir en el Señor. Y nos vamos a dar cuenta que no es la única bienaventuranza que habla de la muerte. Es interesante saber o notar que el apóstol Juan escribe acerca de esto. Avancemos y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 19, versículo 15. Perdón, 16, versículo 15. Y vamos a avanzar ahí a 16, versículo 15, y vamos a encontrar la tercera bienaventuranza. He aquí, dice, yo vengo como ladrón, feliz el que vela, bienaventurado, dichoso el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean, ¿qué cosa? Su vergüenza. Mira, es interesante notar que dentro de las últimas 7 plagas, el versículo 16 nos habla de estas plagas. En la 6ª plaga, esa plaga, ¿no es cierto?, que habla acerca de los demonios haciendo milagros, ¿no es cierto?, y grandes señales, el Señor Jesús dice, bienaventurado el que vela, bienaventurado el que guarda, el que se preocupa, el que sabe que Jesús vendrá como ladrón en la noche, que no sabe en el día ni la hora, pero que está preparado. Y les quiero preguntar, hermanos, si Jesús viniera hoy, ¿estarías en el cielo? Si Jesús tocara la puerta de tu casa hoy, ahora, si yo no fuera el que está predicando y fuera Jesús, y Jesús te viniera a buscar a ti, ¿estarías listo? Mira, el Señor Jesús dice, bienaventurado, el que a pesar de que no sabe ni el día ni la hora, está listo. Y la pregunta es, ¿qué estamos esperando para estar listos? Si Jesús viniera hoy, ¿estarías listo? Yo no recuerdo a todos los hermanos de iglesia de acá, conozco a algunos, por lo tanto, no sé cuántos de ustedes quizás son adventistas de pequeño, pero quienes me conocen saben que crecí en la iglesia y ya tengo más de 30 y vengo escuchando que Jesús viene. Y quizás para muchos ha pasado a ser una simple historia o algo, ¿no es cierto?, en el cual tenemos que creer. Pero la pregunta es, si Jesús viniera hoy, ¿es una historia o es una realidad en tu vida?
Bienaventurado, dice, el que vela. Bienaventurado el que guarda. Bienaventurado el que no anda desnudo y no se avergüenza. ¿De qué? De la palabra del Señor. Cuarta bienaventuranza, si no me equivoco. Y vamos entonces a Apocalipsis capítulo 19. Y vamos, antes de poder leer el versículo donde aparece la bienaventuranza, vamos a leer el versículo 6 al 8. Apocalipsis 19, 6 y 8 dice: yo oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de los grandes truenos que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino a las acciones justas de los santos. Y entonces viene el versículo clave. Y el ángel me dijo: escribe, felices, dichosos, ¿quiénes? Los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Te han invitado alguna vez a un cumpleaños? No es lo mismo ser invitado a un cumpleaños que a una boda. Lleva mucha más preparación, la vestimenta es diferente, la manera de invitar es diferente. Y el Señor dice: mira, bienaventurado, felices los que son invitados a las bodas del Cordero. Y de hecho comienza diciendo que la novia está preparada, que está vestida de lino fino para recibir a los invitados, a la iglesia, para recibirte a ti y a mí. Pero para poder recibirnos, dice: bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. ¿Y quiénes serán llamados a las bodas del Cordero? Los fieles. Aquellos que guardan. Aquellos que no solo leyeron o oyeron, sino que aquellos que guardaron, aquellos que testificaron, aquellos que al hablar, aquellos que al caminar, aquellos que reflejaban a través de su vida el amor, el carácter, y reflejaban a Cristo Jesús. ¿No te gustaría que llegara Correos de Chile, Chile Express, AliExpress, tantas otras empresas de reparto con una invitación con tu nombre a las bodas del Cordero? ¿Te gustaría, no? Que hoy día quizás llegara el anciano de iglesia a tocarte la puerta de la casa ahí con una invitación. Y esa invitación que fuera a las bodas del Cordero. La pregunta es: ¿estarías listo? ¿Tendrías las vestiduras blancas para ir a las bodas del Cordero? Dice: felices los que serán invitados a las bodas del Cordero. Y queridos hermanos, yo quiero que tú seas feliz, que seas dichoso, pero en el Señor. Vamos a avanzar. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Ya nos quedan 3 bienaventuranzas. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Ya te voy a mencionar ya por qué yo creo que Jesús no viene pronto. Así que tranquilo. O si no, puedes escuchar ahí un programa que tenemos, un podcast llamado Ve y Dilo, que es bien interesante con temas bíblicos. Pero si no, quédate hasta el final y vas a descubrir por qué. Mira, vamos ahí. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. ¿Qué nos dice? Felices, bienaventurado y santo. Ya sabemos qué significa santo, ¿no? Sabemos que santo significa apartado, para un uso especial. Así como el Señor santificó el sábado, lo apartó, lo dedicó para un uso consagrado a estar con sus hijos, para la adoración de su nombre. El Señor dice: bienaventurado y santo. O sea, feliz y apartado. ¿Para qué? Versículo 6. Feliz y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Mira, no recuerdo si en la segunda o tercera bienaventuranza hablaba de la muerte. Y decía: bienaventurados y dichosos los que mueren de aquí en adelante en el Señor. Pero ahora vuelve a hablar de la muerte, pero con otra esperanza. Felices los que tendrán parte en la primera resurrección. Y algunos de ustedes se preguntarán: ¿y por qué no en la segunda? Quizás será motivo de estudio o de otro sermón, no sé.
Pero nosotros, dice, seremos felices si tenemos parte de la primera resurrección. Y esta es la esperanza, queridos hermanos. En medio de hoy día donde hay dolor, donde hay angustia, donde hay enfermedades, donde si bien hoy día todo lo vemos enfrentado al coronavirus, sabemos que hay muchas otras enfermedades que nos pueden llevar a la muerte. Y aquí es donde quiero llevarte un poquito de esperanza. Mira, ¿qué importa si estás enfermo? ¿Qué importa si hoy estás pasando por una lucha? ¿Qué importa si estás pasando por una aflicción? Si eres feliz en el Señor. ¿Qué importa si el Señor me llama al descanso hoy? Yo me lo he preguntado. Si el Señor me llama al descanso después de terminar este sermón e irme a casa, ¿qué importa? Si he intentado ser fiel al Señor, felices, dice, los que sean llamados en la primera resurrección. ¿En cuál te gustaría ser llamado a ti? ¿En cuál resurrección te gustaría volver a abrir los ojos si el Señor estima conveniente llamarnos al descanso? ¿Sabes? No importa la aflicción que hoy día estás pasando, porque el Señor te invita a ser feliz, te invita a ser dichoso, te invita a ser bienaventurado. Apocalipsis capítulo 22, versículo 7. Apocalipsis 22, 7 es el último capítulo de la Biblia. Es el último registro del apóstol Juan. Se cierra la escritura. Y entonces la palabra de Dios en el versículo 7 dice: he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de este libro. Mira, y aquí quizás te estás preguntando por qué yo digo que Jesús no viene pronto y la Biblia sí. Pero aquí no termina el libro de Apocalipsis. Y la palabra de Dios dice: bienaventurado, feliz, dichoso, porque vengo pronto. Pero pronto, ¿para quiénes? Para los que guardan las palabras de esta profecía. ¿Viste que el tiempo del fin, más allá de una guerra cósmica, tiene que ver con fidelidad? Más allá de la lucha entre Miguel y Satanás, tiene que ver con tu fidelidad y la mía. ¿A quién vamos a servir? ¿A quién vamos a adorar? Y tenemos que decidirlo hoy. No podemos esperar el toque de la ley dominical o que la cosa se haga insostenible. Porque hoy que tenemos todas las regalías para andar con la Biblia bajo el brazo, estudiarla abiertamente con nuestros amigos, no somos fieles. ¿Crees tú que podremos hacerlo en el tiempo del fin? Y entonces el apóstol Juan abre la última bienaventuranza. Y la última bienaventuranza dice: bienaventurados aquellos que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Y aquí nosotros sabemos que el apóstol Juan no hace referencia a lavar, a sacarse la ropa y colocarla en la lavadora de manera literal. Hoy día que está tan de moda salir y llegar a casa y lavar todo, lavarse las manos, echarse alcohol gel, tiene que ver con limpiar nuestra vida espiritual. Bienaventurados, dice. Bienaventurados los que se equivocaron, pero se levantaron. Bienaventurados los que, aún siendo pecadores, tuvieron la dicha de humillarse y reconocer que Jesús es su Salvador personal. Felices aquellos que tendrán parte en la primera resurrección. Felices los que bajaron al descanso, pero las obras de ellos continuarán. Quizás tú y yo conocemos a muchos hermanos que ya vimos partir en la iglesia, pero sus recuerdos permanecen para siempre con nosotros, porque ante nuestros ojos eran hermanos fieles. Bienaventurados los que buscan al Señor, leen, oyen, pero guardan. Bienaventurados los que velan, porque ellos tendrán el privilegio de ver al Señor. Y yo quiero que tú veas a Jesús. Yo quiero estar contigo de pie el día en que Jesús venga. Y aquí viene mi respuesta a la gran incógnita que hice al comenzar. Ya, querido hermano, yo no creo que Jesús viene pronto. Porque la Biblia termina diciendo en el versículo 20, el que da testimonios de estas cosas dice: ciertamente vengo
en breve. Y ahí puede ser un juego de palabras. Quizás para muchos pronto y breve es lo mismo, pero no. Yo te puedo decir, nos vemos pronto. Sin tiempo, sin fecha. Pueden pasar meses, pueden pasar años. Y como te dije, nos vemos pronto, no te vas a preocupar. Pero la Biblia termina diciendo, ciertamente vengo en breve. Si yo te digo, voy a ir en breve a tu casa, ese breve puede ser hoy. Ese en breve no está limitado a un tiempo mayor. Ese breve es hoy. Es interesante cómo el apóstol Juan termina diciendo, ciertamente vengo en breve. Porque Jesús, queridos hermanos, puede venir hoy a tu corazón. Jesús puede venir hoy y sellar para siempre tu salvación. Sabemos que mientras estemos aquí en la tierra tendremos luchas, tendremos aflicciones, tendremos que enfrentar cosas grandes y cosas pequeñas. Pero lo importante es mantenerse fiel. Y yo creo que Jesús viene en breve. Que ya no es pronto, es en breve. Y estamos a las puertas en que los cielos se abran y veamos al Hijo de Dios volver en gloria y majestad a quienes le hemos esperado. Tendremos el privilegio, quizás si Dios así lo permite, de ser esa generación que esté de pie. Quizás muchos podremos ser llamados al descanso, pero no habrá otra generación que quizás estuvo tan cerca de ver a Jesús volver sin pasar por la muerte. Porque la naturaleza, porque todo indica que Jesús viene en breve. La pregunta es, ¿estás listo? ¿Estás preparado? ¿Quieres tener ese encuentro personal con Jesús? ¿Quieres ser bienaventurado? ¿Quieres ser dichoso? ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser aquel grupo que mire al cielo y diga, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará? Muy pronto una pequeña nube, dice, veremos en los cielos y en ellos vendrá el Hijo de Dios a buscar a su pueblo. Vendrá a buscarte a ti, vendrá a buscarme a mí. Yo quiero compartir contigo uno de mis capítulos preferidos del conflicto de los siglos. Y mientras escuchamos, yo quiero invitarte que puedas ahí cerrar tus ojos y puedas imaginar este momento, que puedas ahí en casa reflexionar en lo que Dios tiene preparado o en lo que nosotros podremos vivir si somos fieles a la palabra del Señor. El libro El conflicto de los siglos nos habla de la dicha, de la bienaventuranza que tendrán aquellos que guardaron sus vestiduras, aquellos que se mantuvieron fieles, aquellos que aunque bajaron a la muerte serán llamados a la vida, aquellos que estarán de pie cuando Jesús venga, aquellos que no solamente escucharon la puerta sonar, sino que abrieron la puerta y fueron invitados a las cenas del Cordero. Mira, dice así, los hijos de Dios oyen una voz clara, melodiosa que dice, enderezaos, y al levantar su vista al cielo, contemplan el arco de la promesa. Las nubes negras y amenazadoras que cubrían el firmamento se han desvanecido. Y como Esteban clavan su mirada en el cielo y ven la gloria de Dios. Y entonces ven al Hijo del Hombre sentado en su trono. En su divina forma, dice, distinguen los rastros de su humillación y oyen brotar de sus labios la oración que va dirigida a su Padre. Y a los santos ángeles prestan atención y entonces Él dice, yo quiero que aquellos también que me has dado estén conmigo en donde estoy yo. Luego se oye una voz armoniosa y triunfante que dice, helos aquí, santos, inocentes e inmaculados, guardaron la palabra con paciencia y ahora andarán entre los ángeles. Y de los labios pálidos y trémulos de los que guardaron firmemente la fe, entonces se oye por todo el universo una exclamación de victoria. Desde el cielo se oye la voz de Dios, que proclama el día y la hora en que la venida de Jesús será una realidad. Y se promulga a todo el pueblo aquel pacto eterno. Sus palabras resuenan por toda la tierra como el estruendo de los más estrepitosos truenos. El Israel de Dios entonces escucha con los ojos elevados al cielo,
Sus semblantes se iluminan con la gloria divina y brillan cual brillara el rostro de Moisés. Cuando los malos, dice, no los podrán mirar. Y cuando la bendición es pronunciada sobre los que le honraron a Dios, santificando sus sábados, aquellos que se mantuvieron fieles y firmes, se oye un inmenso grito de victoria. Pronto aparece, dice, en el este una pequeña nube negra. Aquella nube que es del tamaño de la mitad de la palma de una mano, en la nube que envuelve al Salvador, y que la distancia parece rodeada de oscuridad, pero entonces el pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. En silencio solemne toda la tierra contempla y mientras ve se acerca a la tierra. En medio de todo el terror se oye a los santos en una sola voz que exclaman en un solo sonido: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Entre las oscilaciones de la tierra, las llamaradas de los relámpagos y el fragor de los truenos, el Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos, dirige su mirada a las tumbas y entonces son llamados a la vida todos los que duermen en el polvo, y dice: levantaos, despertaos, despertaos, los que duermes en el polvo, y levantaos. Por toda la superficie de la tierra los muertos oyen su voz, y los que oigan viven. Y toda la tierra repercutirá bajo las pisadas de la multitud extraordinaria de todas las naciones, tribus, lengua y pueblo, de la prisión de la muerte. Entonces sale revestido en gloria aquellos que murieron. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y los justos vivos se unen sus voces a la de los santos resucitados, y en prolongada y alegre exclamación de victoria. Entonces Jesús dice: ve a un gran número de personas. Vi después a un gran grupo de ángeles que traían de la ciudad brillantes coronas, una para cada uno, cuyo nombre estaba inscrito en ella. A medida que Jesús pedía las coronas, los ángeles se las presentaban, y con su propia diestra el amable Jesús las ponía en la cabeza de todos los redimidos. Asimismo, los ángeles trajeron consigo arpas, y Jesús le presentó a todos los santos. Los caudillos de los ángeles preludiaban la nota del cántico, que era luego entonada por todas las voces en agradecida y dichosa alabanza. Entonces vi que Jesús conducía a los redimidos a las puertas de la ciudad, y al llegar a ella, hizo girar sobre sus gones relumbantes y mandó que entraran todas las personas que hubiesen guardado la verdad. Dentro de la ciudad había todo lo que pudiese agradar a la vista. Por doquiera los redimidos contemplaban abundante gloria. Jesús miró entonces a sus redimidos y los llamó santos, cuyo semblante irradiaba la gloria, y fijando sus ojos en ellos, les dijo con una voz bondadosa, rica y musical: contemplo el trabajo de mi alma y estoy satisfecho. Vuestra es esta excelsa gloria para que la disfrutéis eternamente. Terminaron vuestros pesares. No habrá muerte, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces vi que los redimidos se postraban y echaban sus coronas a los pies de Jesús, y cuando su bondadosa mano alzó al suelo, pulsaron sus áureas arpas y llenaron el cielo con una deleitosa música, y entonces entonaron el canto del Cordero. Y el gran conflicto termina así. El conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo fue purificado. La misma pulsación de armonía y gozo vuelve a latir en toda la creación. De aquel que todo lo creó, mana la vida, luz, contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en una belleza sin mácula
y en un júbilo perfecto. Dios es amor. Queridos hermanos, lo que acabamos de leer o lo que tú acabas de escuchar, pronto será una realidad. Pronto veremos a Jesús volver por segunda vez. Yo quiero estar contigo en breve, mirando al cielo, y que juntos podamos decir, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado. Y que podamos escuchar juntos de los tiernos labios de nuestro Señor Jesucristo decir, he aquí, contemplo el trabajo de mis manos. Y estoy satisfecho, dice. Que Jesús pueda estar contento y satisfecho de nuestra fidelidad. Que Jesús pueda tocar las puertas de nuestro hogar y poder mirarnos y decir que hemos sido bienaventurados y que hemos sido dichosos. Quiero invitarte ahí en casa, donde estás junto a tu familia, que podamos cerrar nuestros ojos y buscar a Dios en oración. Querido y amado Dios, te damos gracias, Señor, porque en medio de todo lo que está pasando, tú permites, Señor, que podamos estar cerca a través de la tecnología junto a nuestros hermanos. Y queremos pedirte, Señor, que la bendición de lo alto sea con cada uno de nosotros, resguardando nuestra vida, nuestra salud. Pero también, Señor, que podamos en esta mañana poder ser felices, ser dichosos, estar alegres, estar contentos de saber que en breve tú vendrás a buscar a cada uno de nosotros. Querido Dios, no podemos determinar cuánto tiempo falta, pero sí queremos estar listos hoy. Por eso queremos abrirte las puertas de nuestro corazón. Queremos renovar nuestro compromiso de amor contigo. Y ayúdanos, Señor, a poder no solamente oír, no solamente leer, sino que también guardar las palabras que están escritas en tu palabra. Y así muy pronto, Señor, mirarte cara a cara y estar contigo por la eternidad. Bendice a cada uno de los hermanos de iglesia que se han conectado, que escucharán, Señor, el mensaje. Y rogamos que la paz del cielo sea con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.